Buenas tardes amigos, amigas, hermanos y hermanas. Los saludo en el nombre del Señor, confiando en que cada uno de ustedes se encuentre con bien en sus hogares, junto a sus seres queridos, y así también sean cada uno de ustedes prosperados por Dios en lo espiritual y así también conforme a sus necesidades. Ya esta tarde los quisiera invitar a buscar la palabra de Dios que se encuentra en Josué. Vamos a leer dos versículos, capítulo 4, versículos 23 y 24. Y le vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros, hasta que habíais pasado a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Amén. Que Dios bendiga esta pequeña porción de la palabra del día de hoy, confiando en que Dios bendiga a todos los hermanos oyentes y aquellos que van a oír esta palabra. Porque esta palabra hoy nos va a dar una gran enseñanza. Una gran enseñanza, así como me la dio a mi vida de parte de Dios. Espero que va así también para ustedes. Le dé una gran enseñanza. Eso se trata de las predicaciones, que cada predicación sea una enseñanza, pero así también sea de restauración y edificación en la vida espiritual, que es lo primordial para todos los creyentes y delante de los ojos de Dios. Josué fue el sucesor de Moisés. Así que Dios bendiga a este varón, Josué, porque Josué no fue fácil la obra que tuvo que hacer después de liderar el pueblo de Israel después de la muerte de Moisés, el sucesor. Y este sucesor lo escogió Dios, lo escogió para que pudiera hacer pasar al pueblo de Israel por el Jordán. Los quiero invitar a buscar algunos versículos para que ya comencemos a entender un poco esta palabra. Vamos a ir a Deuteronomio. Vamos a ir a Deuteronomio capítulo 3, versículos 24 y 28. Y dice, en el nombre del Señor, Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa. ¿Por qué? ¿Qué Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? Pase yo te ruego y ve aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó. Y me dijo Jehová, basta, no me hables más de este asunto. Sube a la cumbre de Pisga y alza tus ojos al oeste y al norte y al sur y al este. Y mira con tus propios ojos, porque no pasarás el Jordán. Y manda a Josué y anímalo y fortalécelo, porque él ha de pasar delante de este pueblo y él les hará heredar la tierra que verás. Que Dios bendiga la obediencia
Sabemos que Moisés fue un gran siervo de Dios. Tuvo cara a cara enfrente de Dios. Y cuando Moisés hablaba con Dios, la gloria con la cual él bajaba era muy resplandeciente. A través de Moisés dio los mandamientos y las leyes. La obra principal de Moisés fue esa, que a través de Dios, Dios a través de Moisés dio las leyes y mandamientos, pero así también hizo muchas obras más. Creó el tabernáculo santo, donde Moisés tuvo que obedecer todas las instrucciones de Dios detalladamente. Y así lo hizo. Y gracias a que Moisés obedeció detalladamente en todas las instrucciones que Dios le dio referente a todos los mandatos, es que hoy muchas almas pueden ser bendecidas hasta en estos tiempos. Moisés fue un gran siervo de Dios. Y las obras que él hizo por el pueblo de Israel fueron muy grandes también. Debemos de reconocer que Dios mandó a Moisés a sacar a su pueblo de esclavitud allá en Egipto. Y Moisés se enfrentó contra Faraón y contra sus magos o sacerdotes que tenía ese Faraón. Y aún así Moisés salió en victoria y cruzó el Mar Rojo y sacó al pueblo de Israel de la esclavitud. Que Dios bendiga nuestras vidas. Y aquí Moisés clamaba y le pedía a Dios, le suplicaba que le permitiera pasar el Jordán y pisar esa tierra. Pero Dios no lo permitió, le dijo, basta de ese asunto, no se habla más, porque tú no pasarás. Pero sí Dios le permitió ver la tierra prometida, la tierra que le prometió a los padres, a sus padres. Esa tierra Dios le permitió a Moisés verla, pero no pasó a Jordán. Y ahí escogió sucesor. ¿A quién escogió? A Josué. Josué siempre fue uno de los más cercanos a Moisés. Y en todo lo escuchaba y en todo aprendía. Y así también en todo observaba. En todo observaba a Moisés. Por lo tanto, que Dios bendiga a todas aquellas personas que están siempre atentos a las acciones de los justos, a los escogidos de Dios. De esas personas te hablan específicamente, porque Moisés fue un escogido de Dios. Dios lo llamó y lo usó grandemente. Y Moisés obedeció y cumplió en todas las instrucciones que Dios lo mandó. Pero aún así, Moisés cometió pecado delante de Dios, producto de la soberbia y de la insensatez del pueblo. Y es por eso que Dios se enojó con Moisés. Y es ahí porque Moisés le suplicaba a Dios que le permitiera pasar. Y Dios no se lo permitió. Pero Dios le dio instrucciones. Le dijo, tú no pasarás. Y luego le dice, y manda a Josué, anímalo, fortalécelo. Porque él pasará delante de este pueblo, al Jordán, a la tierra que yo le prometí a sus padres. Vamos a ir a Deuteronomio capítulo 31, versículo. Vamos a ir al versículo 7 y 9. Dice,
Y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel: esfuérzate y anímate. Eso fue lo que Dios le dijo a Moisés que le dijera: anímalo, fortalécelo. De aquí Moisés estaba cumpliendo lo que Dios le había mandado. Y le decía a Josué: esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría, y tú se la harás heredar. Y Jehová va delante de ti, él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. Y escribió Moisés esta ley y la dio a los sacerdotes, hijos de Leví, que llevaban el arca del pacto de Jehová, y a todos los ancianos de Israel. Aún después de lo que Dios le dijo, que tú no pasarás, solamente verás la tierra de lejos, y manda a Josué y dile esto, aún así Moisés obedeció. Un hombre manso y humilde. Que Dios bendiga nuestras vidas, ¿cierto? Para que Dios derrame mansedumbre y humildad en nuestras vidas. Y por sobre todas las cosas, obediencia así también. Para con Dios seamos obedientes en todo. Que no tengamos un concepto mayor del que Dios mismo nos puede dar. No tengamos un mayor concepto de nosotros mismos. Porque no somos nada delante de los ojos de Dios. Y eso es lo que nosotros los hijos de Dios debemos de entender. Así como Moisés obedecía en todas las circunstancias de su vida, obedeció, así también nosotros debemos de hacerlo en estos tiempos. Deuteronomio 32, versículos 51, 52 dice: por cuanto pecasteis contra mí en medio de los hijos de Israel en las aguas de Meriba, de Cades, en el desierto de Sin, porque no me santificasteis en medio de los hijos de Israel. Verás, por tanto, delante de ti la tierra, mas no entrarás allá, a la tierra que doy a los hijos de Israel. Que Dios nos ayude así también para poder comprender, después de todo lo que hizo Moisés, en todo lo que obedeció, leyes, mandamientos, las tablas, guió un pueblo, sacó al pueblo de la esclavitud por voluntad de Dios, le creyó a Dios, guió un pueblo hacia un mar donde no había salida, pero aún así le seguía creyendo a Dios. Dios abrió el mar rojo, cruzó el mar el pueblo y lo llevó a la libertad. Así también luego le dio mandamientos, estatutos, leyes, tabernáculo, sacrificios, levantó sacerdotes. Moisés fue un gran siervo, muy obediente. Pero aún así, por este pecado Dios no le permitió a Moisés cruzar la tierra prometida. Pero Dios nos enseña en su palabra que Él es un Dios de amor y misericordia, que es un Dios lleno de bondad, pero así también nos conoce a nosotros. Sabe cuáles son nuestras virtudes y así también conoce nuestras debilidades, insuficiencia y aún más. Sabe quién es obediente y desobediente, quién es hijo y quién no es hijo, quién es luz y quién no es luz. Y con todo ello, aún Dios sigue haciendo misericordia en nosotros. ¿Quiénes somos nosotros delante de los ojos de Dios? ¿Qué hemos hecho nosotros para merecer todo el amor y la misericordia de parte de Dios? Imagínese Moisés,
en todo lo que obedeció, todo lo que hizo por el pueblo de Israel, en todo el riesgo que pasó su propia vida para obedecerle a Dios, cuánto cuestionamiento y cuánta angustia habría en su corazón. Pero aún así ese hombre obedeció, porque él entendió que había una voluntad más allá del pecado que él cometió, más de la falta que él cometió, había algo más allá de la voluntad de Dios. Porque Moisés así también sabía que Dios era misericordia y amor, y que él se había pecado, bastaba con ofrecer sacrificios delante de Dios, y él recibía remisión de pecados. Pero Dios le dijo, bástate, tú no cruzarás. En Isaías 1:18 dice su palabra, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán blanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrá a ser como blanca lana. ¿Acaso Dios no tenía poder para darle el perdón de sus pecados a Moisés? Claro que sí. Había una ley de sacrificios, había una ley de remisión de pecados, la cual perfectamente Moisés la podía haber realizado y haber recibido su remisión de pecados y haberse conciliado con el Padre. Y aquí, como dice el profeta Isaías, si tu pecado fuera como la grana, así como la nieve será emblanquecido, y si fuera rojo como el carmesí, él lo vendrá a dejar como blanca lana. Pero más allá del pecado de Moisés había algo, una intención, y esa intención hay que conocer y tratar de entender el por qué Dios no permitió a Moisés verdaderamente pasar el Jordán. La palabra de Dios es el corazón de Dios, y en este corazón se encierra la voluntad del Padre. Y en esa voluntad los hijos de Dios deben de conocerla, entenderla, hacerse uno con Dios para que el corazón del Padre esté en nosotros. Nosotros unir nuestro corazón con Dios. Y así Dios nos puede revelar y hacer entender la verdadera voluntad de Dios. ¿Por qué Dios escogió a Josué? ¿Y por qué no permitió verdaderamente pasar a Moisés el Jordán? Como le dije al comienzo, Moisés, a través de Moisés, Dios dio sus mandamientos, leyes, estatutos, tabernáculos, levantó sacerdotes, ley de sacrificio, hizo todo con Moisés. A través de Moisés llegó la ley. Por lo tanto, Moisés se constituyó como el representante de la ley aquí en la tierra. Cuando el pueblo de Israel leía los mandamientos, se acordaba de Moisés, porque a través de Moisés conocieron los mandamientos. A través de Moisés conocieron las leyes. A través de Moisés se instauró el tabernáculo y lo construyeron. A través de Moisés se levantaron sacerdotes de la genealogía de Aarón, del hermano de Moisés. Por lo tanto, todo lo encierra en Moisés. Moisés, para Dios, era el representante de la ley aquí en la tierra. Porque Dios a través de Moisés hizo entender al pueblo, le dio a conocer su palabra, su santidad, sus estatutos y mandamientos. Y así también a nuestras vidas. A través de Moisés nosotros conocemos los 10 mandamientos, conocemos sus estatutos, las leyes, lo que Dios instauró. ¿Y por qué lo hizo?
Romanos 3:20 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por lo tanto, el Dios de ayer, el Dios del Antiguo Testamento, es el mismo Dios de hoy. La gracia y la misericordia de Dios jamás han cambiado. La salvación de Dios siempre ha sido la misma, desde el Antiguo Testamento hasta estos tiempos. Y su palabra nunca ha cambiado, porque el Antiguo Testamento son las sombras de los bienes venideros, lo que encontramos aquí en el Nuevo Testamento. Moisés era el representante de la ley en el Antiguo Testamento, y aquí su palabra nos dice que nadie va a ser justificado por las obras de la ley, porque mediante la ley llegó el conocimiento del pecado. O sea que a través de Moisés llegó el conocimiento del pecado. El pueblo de Israel a través de Moisés conoció lo que era pecado. Y así también nosotros en estos tiempos, a través de Moisés conocemos nosotros qué es lo que es pecado. Y porque conocemos lo que es pecado, nos constituimos pecadores delante de Dios. Y si somos pecadores, la Biblia nos enseña y nos dice que la paga del pecado es muerte. Por lo tanto, a través de Moisés llega nuestra condenación. A través de Moisés, a través de las leyes, estatutos y mandamientos, Dios nos está condenando. Y nos dice que somos pecadores y que merecemos irnos al infierno. Eso es lo que nos está diciendo Dios a través de Moisés, el representante de la ley. Pero Dios le prometió a los padres darle la tierra prometida y que estaba después del Jordán. Pero a pesar que Moisés le suplicó a Dios, déjame ingresar, déjame pasar. Porque Moisés, a pesar de todo lo que hizo, se creía merecedor por lo menos de entrar a esa tierra y poder pisarla. Pero Dios no lo permitió. Porque Dios no se niega a sí mismo. Porque la palabra de Dios no cambia, no hay variación. A pesar que a través de Moisés sacó a todo el pueblo de la esclavitud. Así también en estos tiempos, a todos los que estamos o fuimos alguna vez esclavos, Dios nos sacó a libertad. Nos llamó a libertad. Así también en estos tiempos Dios sigue llamando a libertad, porque hay muchos que siguen en Egipto esclavos del pecado, de la maldición. Y es ahí donde tiene que ir los Moisés a rescatar esas almas, a sacarlas de la esclavitud y hacerla pasar por el Mar Rojo. Pero así también luego hacerla pasar por el Jordán. Sacarla de la esclavitud. ¿Y cómo sacamos a las almas de la esclavitud? Dándole leyes, mandamientos y estatutos. O sea, hacerle entender y conocer el pecado. Porque a través de la palabra de Dios, leyes, mandamientos y estatutos, llega el conocimiento del pecado a nuestras vidas conforme a la Escritura y no conforme a nuestros pensamientos. No podemos pretender nosotros decir que somos pecadores si no tenemos conocimiento en la palabra de Dios. No podemos decir somos pecadores si no sabemos ni los 10 mandamientos. Debemos de enseñar a la palabra de Dios, de hacerle entender a la gente los mandamientos, estatutos, para que se constituyan pecadores conforme a la Escritura, así como Dios lo hizo a través de Moisés al pueblo de Israel. Y es por eso que el pueblo de Israel estaba día tras día ofreciendo sacrificios en los tabernáculos. Y los sacerdotes estaban día tras día trabajando, ofreciendo ofrenda a Dios, derramando sangre de machos cabríos, de animales, para que esa alma pecadora recibiera remisión de pecado. Así en estos tiempos el pueblo de Dios necesita trabajar, necesita ir a predicar la palabra de Dios, pero con entendimiento, ir a predicar a las almas que son pecadoras, que necesitan conocer la palabra de Dios, que necesitan huir de Egipto para que puedan entrar. Moisés hizo un trabajo, y el trabajo era hacerle llegar el conocimiento del pecado al pueblo de Israel.
En estos tiempos también Moisés sigue trabajando y tiene que seguir trabajando. Porque si no hacemos la tarea de Moisés, la gente no va a saber, no va a conocer lo que es el pecado. Y todo el mundo necesita saber qué es lo que es pecado para con Dios. Y ese es el trabajo que hizo Moisés aquí en la tierra. Pero su palabra nos enseña y nos dice que por las obras de la ley ninguno va a ser justificado. Porque por medio de la ley llegó el conocimiento del pecado. El conocimiento del pecado. Vamos a ir a Gálatas 3:24 dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin que fuésemos justificados por la fe. Por lo tanto, la intención de Dios de dar la ley a través de Moisés era que el pueblo de Israel llegara al conocimiento del pecado. Moisés, el representante de la ley, en estos tiempos tiene que seguir trabajando. Y nosotros hacer entender a la gente que conozca y entienda que la ley, los mandamientos y estatutos son para el conocimiento del pecado y que se constituyan pecadores. Y una vez que se constituyan pecadores, decirle, pero tienes una salvación. Y esa salvación se llama Jesucristo. Y es por eso que aquí en Gálatas Dios nos enseña, nos dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo. Ayo es un guía. Se transformó en nuestro guía. ¿Y hasta dónde nos guió? ¿Para llevarnos a quién? A Cristo. Nos constituimos pecadores, pero necesitamos a alguien que nos rescate, que nos salve. Y ese es Jesucristo. Y a través de Jesucristo somos justificados por la fe. Que Dios bendiga nuestras vidas. Y es por eso que Dios no permitió a Moisés cruzar el Jordán, pisar la tierra prometida. Y llamó a Josué. Gálatas 3:28 dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Somos todos unos en Cristo Jesús. Pero para que seamos uno en Cristo Jesús, necesitamos nosotros ser guiados por la ley de Dios. ¿Y de qué forma la ley nos puede guiar? Cuando nos constituye pecadores. Pecadores sin remedio. Sin poder salvarnos nosotros por nuestros propios méritos. Nosotros no tenemos ningún mérito delante de Dios. Su palabra es santa y es perfecta, es digna de hacerla. Pero no existe ningún ser humano en la tierra que tenga la capacidad alguna de poder cumplirla a cabalidad. Ni siquiera los 10 mandamientos, toda su vida. No podrá intentar un día, 2 días, 3 días, 4 días, una semana, pero cumplirla toda su vida no existe ningún ser humano. Y el que diga que sí es un hipócrita y mentiroso. Y ningún mentiroso entrará en el reino de los cielos. Y la realidad que delante de Dios tenemos que ser humildes y mansos y reconocer que su palabra es santa y perfecta y que solamente Él es perfecto. Y que su ley y mandamiento a nosotros nos constituye pecadores, como dice su palabra. Porque mediante la ley llegó el conocimiento del pecado. Y esa ley a nosotros se ha transformado en nuestro ayo y nos lleva hacia dónde, hacia Jesucristo, hacia un Salvador. Porque solamente Él nos puede rescatar de la maldición del pecado y de la ley de Dios. Y es por eso que su palabra también nos enseña y nos dice que todos aquellos que viven bajo la ley, viven bajo maldición. No son bendecidos, son malditos. Por lo tanto, no podemos ser un pueblo legalista. Los legalistas están condenados a irse al infierno.
No son bendecidos, son malditos de parte de Dios. Podrán vivir en este mundo calculadamente, pero sus vidas son malditas delante de Dios, porque lo dice su palabra. Porque la justificación es por medio de Jesucristo por fe. Y que Dios nos ayude. Romanos 3, 28 dice: concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin obras de la ley. Romanos 3, 28 nos dice, leo nuevamente: concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin obras de la ley. Que Dios bendiga nuestras vidas. Pero para aquellos que son lectores de la palabra de Dios también están diciendo ahora. Pero la Biblia dice que una fe sin obra es muerta. Por lo tanto, va a mostrar una contradicción de ninguna manera. Dios nos está enseñando que mediante la ley, los mandamientos y estatutos, llegó el conocimiento del pecado y que por medio de ello nadie va a ser justificado. Porque la justificación viene por medio de Jesucristo, que es por fe. Y que la fe no viene por las obras de la ley. Por lo tanto, cuando Dios nos habla que una fe sin obras es muerta, es ahí donde nosotros tenemos que sumergirnos en la palabra de Dios. ¿A qué obras se refiere Dios entonces? Si las obras de la ley no nos justifican y no son por fe ni para fe. Y es aquí donde vamos a Jesucristo, el autor y el consumador de la fe. Que por medio de él nosotros todos somos justificados y santificados. Por lo tanto, todas las obras que Jesús hizo aquí en la tierra para salvarnos son aquellas que a nosotros nos justifican. Si conoces tú las obras que Jesús hizo aquí en la tierra para que seamos salvos y justificados, estás en verdad y eres justificado delante de Dios. Pero si no conoces las obras que Jesús hizo aquí en la tierra para justificarnos y salvarnos, aún el conocimiento de la verdad no está en tu vida. Y debes de acercarte a un hijo de verdad para que te pueda enseñar esa palabra y esas son las nuevas buenas de salvación. Que Jesús vino a este mundo, nació por obra del Espíritu Santo, fue bautizado por Juan el Bautista, el representante de la humanidad, fue crucificado para dar paga por todos nuestros pecados y al tercer día levantarse de entre los muertos. Esas son las obras que Jesús hizo por nosotros para derramar su amor, su misericordia y justificarnos delante del Padre. Hay el que le quite y hay el que le agregue. Porque esa es la verdad de la palabra de Dios. Y no se puede enseñar otra cosa. Moisés no pasó el Jordán, porque Moisés era el representante de la ley. Porque a través de Moisés Dios nos enseñó sus mandamientos, estatutos y leyes y llegó el conocimiento del pecado. Que Dios ayude en nuestras vidas y que Dios nos siga guardando, protegiendo y librando de todo mal, de todo engaño, de toda traición. Josué, ¿sabe usted qué significa Josué? En hebreo significa el Señor salva. ¿Y sabe qué otro significado tiene Josué? El Salvador. Igual que Jesús. ¿Usted cree que Dios lo escogió a Josué por casualidad? De ninguna manera. Así como su palabra dice que mediante la ley, por la ley se constituyó nuestro ayo, así también Moisés guió al pueblo hasta el Jordán. Pero no era menester de Moisés pasar el Jordán, porque nadie va a ser justificado por las obras de la ley. Y la ley
se transformó en nuestro ayo y nos llevó ¿hacia dónde? Hacia Jesucristo. ¿Y Moisés hasta dónde llevó al pueblo? Hasta Josué, hasta el Salvador. Josué significa el Salvador. Y es por eso que Josué tenía que cruzar el Jordán con el pueblo. Y es por eso que en estos tiempos Jesús vino a este mundo y se transformó en nuestro Salvador. Y se transforma en nuestro Salvador gracias a que Moisés nos dio el conocimiento de la ley y nos hizo transgresores y pecadores. Y porque nosotros nos reconocemos como pecadores, necesitamos un Salvador. Y ese Salvador se llama Jesucristo. Así también como en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento también salva a Dios. Y es por eso que Dios solamente le permitió a Moisés ver la tierra prometida. Le dijo, mira al norte, al oeste, al este y al sur. Esa es la tierra que le juré a tus padres. Pero tú no pasarás allá. Porque la salvación es por gracia. No es por obra, como dice su palabra. Porque nadie va a ser justificado por obras de la ley para que nadie se gloríe. Y que la salvación es por gracia. Y es a través de Jesucristo. Y es por eso que el Señor escogió a Josué. ¿Para qué? El sucesor de Moisés. Y Josué significa el Salvador. O el Señor salva. Luego Josué 1:2 dice, mi siervo Moisés ha muerto ahora. Pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. El pueblo de Israel ahora tenía que seguir a Josué. Ahora Dios te está hablando y te está diciendo que ya si llegó el conocimiento del pecado a tu vida a través de la palabra de Dios, ahora tú debes de seguir a Jesucristo. Porque a través de Él vamos a ser justificados y vamos a poder entrar a la tierra prometida, al reino de los cielos. Pero para eso nosotros tenemos que sacar nuestra mirada de Moisés y ahora mirar a Josué. Moisés nos constituyó pecadores, pero Josué nos llevó a la tierra prometida. Su palabra, sus mandamientos y estatutos nos constituyen y llegó el conocimiento del pecado en nuestras vidas. Pero ahora nosotros necesitamos a Cristo, el cual nos hace entrar a la tierra prometida. Y ahora Dios los ordena a Josué. Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate, pasa el Jordán. Tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Versículos 10 y 11 dice, y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo, pasad por el medio del campamento y mandad al pueblo diciendo, preparaos comida. Preparaos comida. ¿Acaso nosotros no tenemos que prepararnos por la palabra de Dios? ¿No tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios? ¿No tenemos que tener conocimiento de la palabra de Dios? Porque no tan solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es el alimento espiritual para nuestras vidas. Porque este caminar consiste en un camino espiritual. Y porque caminamos espiritualmente es consecuencia que nuestra carne sigue el espíritu. No un camino carnal y muertos en el espíritu. No un camino legalista, sino un camino de gracia, de fe, que es a través de Jesucristo. ¿Guardamos sus mandamientos? Amén, que lo guardamos, porque gracias a esos mandamientos, leyes y estatutos es que nosotros nos constituimos pecadores y nos llevó a Jesucristo. Y por eso lo guardamos en nuestros corazones, lo almacenamos y somos bendecidos. Porque si no, ¿de qué nos hubiésemos arrepentido? ¿Hubiese llegado el conocimiento del pecado? ¿O simplemente juzgamos el pecado bajo nuestros propios pensamientos? De ninguna forma. El pecado nosotros no podemos
reconocerlo por nuestra condición social, nuestra ética, nuestra moral, nuestra educación, nuestros pensamientos. De nada vale. El pecado se reconoce a través de la palabra de Dios, porque a través de ella llega el conocimiento verdadero del pecado y un verdadero arrepentimiento del Hijo de Dios. Porque a través de ella nosotros nos condena. Por lo tanto, tenemos una ley que nos condena, que es la ley de los mandamientos, estatutos, la que Dios dio a través de Moisés. Y tenemos otra ley que nos salva, que es a través de Jesucristo. En este caso, Josué hizo entrar al pueblo de Israel a la tierra prometida. Y mandó a los oficiales al campamento y le decía: preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer a la tierra que Jehová Dios os da en posesión. En 3 días pasaréis el Jordán. 3 días. Que Dios bendiga nuestra vida de fe. Porque Jesucristo, después de ser bautizado en el Jordán por Juan el Bautista y tomar todos los pecados del mundo sobre su carne, tu pecado, mi pecado, todos los pecados de la humanidad fueron tomados en el Jordán, cuando Juan el Bautista, el representante de la humanidad, impuso sus manos. Así como lo hacía Aarón una vez al año, así también Juan Bautista lo hizo. Y es por eso que Juan Bautista declaró: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Jesús tomó todo el pecado del mundo, porque Juan el Bautista era descendiente de Aarón. Por lo tanto, heredó el sumo sacerdocio. Y era mandamiento de Dios que solamente ellos podían ofrecer el sacrificio delante de él, ejercer el sacerdocio, Aarón y su descendencia. Y Juan Bautista era descendiente de Aarón. Y el animal debía ser sin defecto, el animal que se ofreciera debía ser sin efecto, sin mancha, sin arruga. Y Jesucristo era sin defecto, porque era el Dios todopoderoso, que nació por obra del Espíritu Santo y no por simiente humana, por obra del Espíritu Santo. Por lo tanto, era la ofrenda ideal para rescatar a toda la humanidad. Y luego que Jesús tomó todos los pecados en el Jordán, los llevó sobre el madero de la cruz, como está escrito en Primera de Pedro. Fue clavado, golpeado, desgarraron sus carnes, vituperiado, escupido, apiedrado, y todo porque llevaba cargando nuestros pecados, nuestras maldades en su carne. Y luego de derramar toda su sangre en el madero de la cruz, dio la paga por los pecados. Porque la paga del pecado es muerte. Y es por eso que Jesús tenía que ser crucificado. Ya en ese momento dio la paga por nuestros pecados. Pero hay aquí, así como Josué en 3 días cruzó Jordán para hacer entrar al pueblo a la tierra prometida, Jesucristo al 3er día se levantó de entre los muertos. Y todos aquellos que crean en esa verdad van a ser bautizados en el Espíritu Santo y van a heredar la tierra prometida que Dios nos prometió. Que Dios bendiga nuestras vidas para que podamos nosotros almacenar esta palabra, porque el Dios de ayer es el mismo de hoy. Este Dios no ha cambiado su salvación. Este Dios ha hecho cosas maravillosas y gloriosas. Y que somos nosotros los que tenemos que tomarla y hacerla nuestra y creerla con todo el corazón. Y gracias a esta obra
Y que ahora nosotros podemos hablar, predicar, estar de pie delante del Padre, gritar, Abba, heme aquí, envíame a mí, y predicar las nuevas buenas de salvación. Moisés, el representante de la ley, y Josué, el escogido de Dios, el escogido de Dios. Así como Jesucristo, Josué significa el Salvador. Y él hizo entrar al pueblo de Israel, le hizo cruzar el Jordán. Hoy te exhorto, ¿cruzaste el mar rojo o aún sigues esclavo en Egipto? ¿Llegó el conocimiento del pecado a tu vida a través de la palabra? ¿Has sido guiado por Moisés? ¿Has sido instruido por un siervo de Dios que conozca la palabra de Dios verdaderamente y te pueda enseñar lo que es el pecado? Para que tú puedas verdaderamente acercarte a Jesús con humildad y con mansedumbre de corazón, reconociendo que nosotros somos una masa de pecado, que no tenemos nada bueno en nuestras vidas, así como dijo el rey David, en maldad fui formado en el vientre de mi madre y en pecado concebido. Y si nuestra semilla es mala desde el vientre de nuestra madre, ¿qué frutos buenos podemos dar en nuestra vida? ¿Y por qué nosotros podemos pretender tener algo bueno en nosotros? ¿Por qué decimos que en nuestro corazón hay cosas buenas y cosas malas? Si una falsedad muy grande, si somos simiente de maldad. Necesitamos desesperadamente reconocernos por la palabra de Dios que somos semillas de maldad. Y ese fue el trabajo de Moisés. Pero ahora, como la ley y los mandamientos nos constituyeron pecadores y nos están mandando al infierno, ahora clamamos al Padre y decimos, mandan un Salvador. Y Dios levantó, después de Moisés levantó a Josué, al Salvador. Así también para nosotros en estos tiempos Dios levantó y envió a su Hijo Jesucristo, a nuestro Salvador. Y los que hemos sido bautizados en Cristo, de Cristo, estamos revestidos. Pon tu mirada a través de la palabra de Dios en Jesús. ¿Cruzaste el mar rojo? Ahora déjate instruir por la palabra de Dios. Constitúyete pecador por la palabra de Dios. Hazte pecador, llénate de lepra. Porque la Biblia dice que donde abunda el pecado, abunda la gracia. Conócete, reconócete por la palabra de Dios cuán pecador y malditos somos delante de los ojos de Dios. No te digo ve y anda a pecar, te estoy diciendo reconócete por la palabra, que la palabra se constituya un espejo para tu vida, para tu corazón. Y una vez que llegue ese conocimiento a tu vida, Moisés habrá acabado su trabajo en ti. Y ahora comienza el trabajo de ¿quién? De Josué o de Jesucristo, que te va a hacer pasar ese Jordán y hacerte entrar a la tierra prometida. Llegó el conocimiento del pecado a tu vida. Ahora busca a Jesucristo con todas tus fuerzas. ¿Conoce las obras que Jesús hizo para salvarte? ¿Aún estás a la orilla del Jordán? ¿No has cruzado la tierra a la tierra prometida? ¿Aún no encuentras a Josué? ¿Aún no has mirado a Josué? ¿Aún el Jordán está lleno de agua, no te permite cruzar? ¿Qué te impide poner tu mirada en Jesucristo? ¿Qué te impide poner tu mirada en Josué?
las costumbres y tradiciones, el que siempre se ha hecho así, que no sea un impedimento para nosotros. Confía en Dios. Creámosle a Dios con todo nuestro corazón, porque de Él proviene la salvación. Maldito el hombre que confía en otro hombre. Que nuestra confianza esté en nuestro Señor, porque Él hizo todas las cosas perfectas por amor a nosotros. Conozcamos las obras que Jesús hizo para rescatarnos, porque como está escrito, que por las obras de la ley nadie será justificado, porque mediante la ley llegó el conocimiento del pecado. Te invito a conocer a Jesucristo, y Él se encargará de secar ese Jordán para que lo cruces a la manera que cruzaron el mar rojo el pueblo de Israel, así también tú lo cruces en seco. Y como decía su palabra al comienzo, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es grande, es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días, para que conozcas que la mano de Jehová es poderosa, que todos somos deudores de Dios. Si hay alguien que va a ser salvo, es por gracia y misericordia de Dios. Si el ser humano no tiene ningún mérito, no tiene nada que jactarse delante de Dios, porque la salvación proviene de Dios, y Dios hizo todas las cosas perfectas. Nos dio sus leyes para darnos humildad de corazón. ¿Cuán humildes somos? ¿Nos reconocemos delante de Dios que somos inútiles delante de Él? ¿Que no servimos para nada sin Él? Si sacamos a Dios de nuestra vida, ¿tenemos algo bueno? Nada bueno tenemos en nuestras vidas. Lo único bueno que podemos hacer o tener en nuestras vidas es si conocemos y entendemos a Dios. Y si Dios mora en nuestros corazones. Es lo único bueno que en nuestras vidas podemos tener. Y lo demás todo es misericordia. Podremos aprender a vivir en esta vida calculadamente, pero Dios examina y pesa los corazones. Sabe quién es su hijo y quién le ha creído, y sabe quién no es hijo y aún mora el pecado en sus corazones. Él no puede ser engañado. Sabe quién camina por fe, la puerta estrecha, y sabe quién camina por las obras de la ley, la puerta ancha. Sabe quiénes son hombres de fe y hombres religiosos. Sabe quién camina en el espíritu y en verdad, y sabe quién camina en la carne. Él todo lo sabe, porque la cizaña crece juntamente con el trigo. Y Dios no puede ser engañado. Que Dios bendiga nuestras vidas y esta palabra en nuestras vidas, porque esta palabra es bendita, es santa y es perfecta, y debe ser bendecida en nuestros corazones, en nuestras vidas, confiando en que Dios seguirá guiando nuestros corazones conforme a su voluntad, que aprenderemos de Él y corregiremos nuestro caminar, porque cuán importante es que nosotros lleguemos a un conocimiento verdadero y pleno de la palabra de Dios. Les recuerdo que el pueblo de Israel falló por falta de conocimiento, y que en estos tiempos no vuelva a suceder lo mismo. No nos dejemos engañar por prodigios y milagros, porque recordemos que no todo el que diga Señor, Señor, yo profeticé, hice milagros en tu nombre, sino el que hace la voluntad del Padre. Y el que hace la voluntad del Padre y la conoce y la entiende, ese heredará el reino de los cielos. Yo creo con todo mi corazón que Dios sana, profetiza, hace milagros y prodigios en medio de nosotros, que para Él no hay nada imposible. Pero no pierdas la mirada en la palabra de Dios, porque ella es lumbrera en nuestro caminar. A través de ella llega el discernimiento.
A través de ella llega el conocimiento de la verdad y podemos ver cara a cara a nuestro Dios a través de su palabra. Y Dios es santo y perfecto. Y como a través de Moisés, el representante de la ley, llegó el conocimiento del pecado, es por eso que cuando Moisés subía, bajaba resplandeciente de la gloria de Dios. Por eso la Biblia dice que donde abunda el pecado, abunda la gracia. Moisés, el representante de la ley, resplandecía de la gloria de Dios. Y no había un hombre más manso y humilde que Moisés. Imitemos a Moisés. Seamos mansos y humildes. Reconozcámonos por la palabra, por la ley y mandamientos, cuán pecadores somos. Y vamos a resplandecer de la gloria de Dios cuando Jesús venga a nuestras vidas, a nuestros corazones. Hasta aquí Dios me ha dado. Que Dios bendiga tu vida, tu corazón, y nos siga guiando conforme a su voluntad. Te invito a dar gracias por esta pequeña porción de la palabra del día de hoy. Padre Santo, estamos delante de su presencia para dar gracias por su amor y misericordia, confiando, Padre mío, que usted seguirá guiando nuestros corazones y nuestras mentes, y usted hará prodigios y milagros en medio de estos tiempos, Padre Santo. Usted nos guiará, nos ayudará, nos restaurará en todo tiempo, edificará nuestras vidas conforme a su voluntad, y así también nos seguirá guiando. Aquellos que aún no han cruzado el mar rojo, usted los sacará de Egipto, de la esclavitud. Y aquellos que aún se encuentran entre el mar rojo y el Jordán, tú tienes poder, Padre mío, para hacerles cruzar ese Jordán y hacerlo entrar a la tierra prometida, mi Señor. Que llegue el conocimiento de la verdad. Que tu pueblo sea guiado conforme a tu Espíritu Santo. Pone oídos espirituales. Derrama sabiduría, entendimiento, inteligencia en tu palabra. Y sea tu nombre glorificado y exaltado por los siglos de los siglos. Ahora, Padre, levántanos revestido de tu gracia, confiado en que usted nos seguirá guiando y ayudando en todo lo que hagamos, Padre Santo, y conforme a tu voluntad, Padre mío, se hará en nuestras vidas. En el nombre del Padre, en el Hijo y en su Santo Espíritu. Amén. Que Dios te bendiga esta tarde, hermanos, amigos, y será hasta la próxima vez. Muchas bendiciones. Amén.